a la que sabe de muchas cosas. Ya vamos a hablar del guarura que le mataron al cardenal Norberto Rivera. ¿Guarura? Sí. ¿Tiene guaruras el cardenal? Y vive en una de las zonas más exclusivas de México. ¿Qué cosas, no? De esos y otros temas que para lo que se pinta sola, recibimos en nuestros estudios a San Juana Martínez. Gracias, San Juana. Oigan, por cierto, dice, yo no sigo si no hay café. Sí. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Igualmente, gracias por invitarme. Por fin se nos hace compartir foro, mesa y micrófonos. Pues es un honor estar aquí. Muchas gracias, No, Vicente. Al contrario, es un honor para nosotros. ¿Me tienes que contar cómo te fue ayer? Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo han estado las presentaciones en Chicago? Me imagino que la gente recibe con a veces hasta sorpresa, pero con muchas ganas, estas conversaciones de San Juana Martínez, escribir en tiempos de miedo. Y vaya que si son tiempos de miedo. Así es. No, muy contenta. Me encanta esta ciudad, me encanta esa vitalidad de la comunidad mexicana, ¿no?, con la que he estado en contacto estos últimos días. Y la verdad es muy inspirador ver cómo nuestros compatriotas mexicanos hacen su vida en Estados Unidos, cuando empiezan desde cero, cuando dejan su país con gran dolor. Esa nostalgia y ese sufrimiento que no se pierde nunca, porque aunque vivas en un país, aunque seas ya naturalizado y tengas todos los documentos, nunca serás de este país, tu país será otro, ¿no? Entonces esa nostalgia y ese amor por nuestro país, pues me gusta mucho hablar con la gente aquí. Cada vez que se acercan, algunos lloran, otros más me confiesan historias personales, ¿no?, de éxito muchas veces, pero también, como decía, de dolor, de lo que han tenido que pasar en este país para hacer una vida, para construirse un futuro. Tú mismo sabes de eso, claro. Sí, claro. Y recuerdo, digo nada más para que la gente lo sepa, de un libro que me regaló Alejandro Solalín, del padre, que escribieron Todos Somos Migrantes, y tú escribías una parte del libro, él escribía otro capítulo. Sí. Por cierto, se los recomiendo, no sé si el tiraje sea grande. Es un libro que está gratuito, es la labor que hace la Brigada para Leer en Libertad, que lleva Paloma Sáenz, la esposa de Paco Taibo. Y es un libro que ustedes pueden bajar de la página Para Leer en Libertad, de Brigada para Leer en Libertad. Ahí está. Todos somos migrantes, porque en realidad todos somos migrantes. Todos lo hemos sido en algún momento. Nuestros padres, nuestros hermanos, siempre tenemos un conocido, nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no comprender a los migrantes? ¿Por qué no abrazarlos? ¿Por qué no abrir nuestro corazón para darles la bienvenida a nuestros hermanos hondureños, por ejemplo? De eso escribiste sí. Estos últimos días, este fin de semana. Sí. ¿Cómo ves, pues ahorita a la distancia, porque estás en Chicago, pero cómo ves esta situación? Ya escuchabas el agarrón que me di con Jesús Esquivel. Es válido tener diferentes visiones. No, yo sí creo, es muy sano el debate, por supuesto. Y yo sí creo que hay cosas que se pueden analizar con toda la perversidad que nos ha demostrado Enrique Peña Nieto en su sexenio. Claro. Más allá de lo que se ve, ¿no? Y sí. de lo que se pueda poner en papel. Yo creo que hay muchas cosas detrás de esto, pero ¿cómo ves la situación de esta crisis, que es una crisis humanitaria en la frontera sur de México, que claro. avanza rumbo al norte? Sí, que afortunadamente ya está en territorio mexicano. Haya sido, como dicen sobre las elecciones. Oye, y por cierto, me decías que son 7,000. Son 7,000, sí, 7,123. Bueno, es lo que ha contado, la última cifra que ha aportado ACNUR, y de esos más de 2,000 son niños, 1,000 y pico son mujeres. Entonces no estamos hablando solamente de una población masculina, como dicen, son delincuentes, vienen ahí personas de Medio Oriente, o sea, no es cierto. O sea, la verdad es que la mayoría son familias desesperadas, gente que tiene una necesidad absoluta y el derecho de buscar una vida mejor, así como lo hicieron los mexicanos en Estados Unidos. Por eso sorprende muchísimo, Vicente, la reacción de miles y miles de comentarios que he recibido en mis redes sociales. Mi posición ha sido muy clara desde el principio, igual que la tuya.
no hay variación en eso, ni creo que yo vaya a modificar mi criterio sobre el apoyo total a la migración, a las migraciones, y en este caso a esta crisis humanitaria, a esta caravana de migrantes, la mayoría de Honduras, porque sorprende y duele ver cómo los mexicanos sacan el Donald Trump que traen en el interior, ¿no? O sea, cómo los mexicanos son capaces de repetir los mismos argumentos que se dicen en Estados Unidos sobre nosotros. Cómo los mexicanos sacan a flor de piel su racismo, su historia más colonial, porque el racismo, como tú bien sabes, viene desde la época de la colonia, esta cuestión del mestizaje. Y para ello, o sea, sería conveniente leer este nuevo libro que se ha publicado sobre el alfabeto del racismo mexicano, ¿no? Me lo mostraba, sí. Es interesante porque ahí nos damos cuenta realmente que sí, es un libro publicado por Federico Navarrete el año pasado, y es un libro que desmonta teorías, incluida la de Octavio Paz, ¿no? Ah, sí. Octavio Paz, si fuera leído en El laberinto de la soledad, que es un clásico que por supuesto todos deberíamos ya de haber leído, y bueno, en su momento me imagino que muchos en la preparatoria, en la universidad. ¿Aquí lo tienes? Aquí debo de tenerlo, bueno, ahorita lo busco. Sí, bueno, es uno de los fundamentales. Pero incluso Federico desmonta la teoría mestiza y la cataloga como racista, la propia teoría de Octavio Paz, ¿no? Incluso la de Roger Bartra. Porque dicen que sostienen el mismo discurso del mestizaje, y si el racismo viene desde la colonia hacia esta especie de razas o de castas, ¿no? Tú eres más blanco, tú eres más moreno, ¿no? Incluso una población negra que existe en México y que está invisibilizada. A mí me da hasta pena leer, por ejemplo, es que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la forma en que se entró, ¿no? El tumbar la valla pero dicen, es que entraron violentando al país. ¿Y cómo creen que entramos los mexicanos que no tenemos papeles a Estados Unidos? Pues por arriba de una malla, o cruzando el río, o violando también el desierto. A ver, es que es un doble discurso, una hipocresía que raya absoluta en lo grosero, ¿no? Sí, y por eso yo empiezo mi texto recopilando esta serie de comentarios, algunos verdaderamente agresivos, otros muy, muy dolorosos, porque te dicen unas cosas, bueno, llévatelos a tu casa, dales de comer, no los queremos que regresen a su país, en México ya somos demasiados pobres, el país no puede ni con los mexicanos menos con ellos, primero ayuda a tus connacionales de Chiapas, la mayoría son delincuentes, son ilegales y atacaron a nuestros policías, que no entren, se van a quedar en México delinquiendo. Fíjate tú, o sea, es un rosario de barbaridades, ¿no? Hasta que el gobierno saque de la miseria a los mexicanos, podrá aceptar migrantes. No soy racista ni clasista, pero tengo sentido común, no hay condiciones para recibirlos. Hipócrita, en lugar de defender migrantes, defiende a los indígenas mexicanos desplazados. México es un país pobre, no tiene para albergar, dales tu trabajo, refugio y alimento, sino que regresen a su país. Bueno, sería imposible leer los miles y miles de comentarios que yo he recibido en las redes. Y por eso puse redes. esas imágenes al principio del programa. Sí. Que esos desplazados, esos indígenas, esos jodidos, esos pobres, nótese mi sarcasmo, por los que velan ahora nuestros hermanos mexicanos dolidos por esa pobreza y esas necesidades, son los que reciben con música, reciben con comida y reciben con agua sí, a nuestros hermanos centroamericanos, dándoles albergue, porque por supuesto ahora el tema es que el gobierno mexicano está obligado, tiene la responsabilidad de atender a estos migrantes, de darles acogida como corresponde, ¿no? Darles alimento, de ver sus necesidades médicas, por ejemplo, y de atenderlos.
No sé cómo, por supuesto estamos en una crisis humanitaria, pero lo que sí es cierto es que el corazón, el verdadero corazón de los mexicanos es inmenso y es súper generoso. Y se está viendo en las calles, Vicente, y qué bueno que va a pasar por Oaxaca, porque el sacerdote, el padre Alejandro Solalinde, tiene su albergue en Ixtepec. Ahorita no está porque está fuera del país, pero está ya regresando. Entonces hay ya toda una ruta trazada de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a los migrantes que ya están trabajando para darles la acogida, para darles la bienvenida y apoyar a nuestros hermanos hondureños. Ya que hablas del padre Solalinde, creo que lo dije en el programa o en una transmisión especial que hice el fin de semana, rayan también en lo malagradecidos muchos mexicanos, porque totalmente. Cuando hablan, oye, ¿qué no sabes de las bandas de venezolanos, de colombianos, de centroamericanos? Que sí, y son más las bandas de mexicanos que hacen y deshacen en la impunidad en nuestro México lindo y jodido. Pero sí, así como hay delincuentes, que no se nos olvide que muchas de estas brigadas fueron de centroamericanos que estaban en ese entonces en el albergue de Alejandro Solalinde. Claro. Y que en lugar de seguir su viaje al norte decidieron irse a ayudar a mover escombros, a buscar sobrevivientes luego del sismo allá en Chiapas, en Oaxaca, en estas partes. Eso también lo tiene que apreciar el mexicano. Y a mí se me hace un nudo en la garganta porque dices, cabrón, muchos de estos centroamericanos ayudaron más que uno que otro mexicano que se la pasó nada más en redes sociales haciendo activismo. Opinando. Claro. No, totalmente de acuerdo. O sea, y esto solamente se resuelve con la reciprocidad. Esa palabra que incluye nuestro amor, la demostración de nuestro cariño a nuestros hermanos hondureños. Y yo creo que se está notando, mira, el trabajo de las patronas en Veracruz, que como tú bien lo conoces, es verdaderamente impresionante, ¿no? Muy inspirador. Tú estuviste ahí con ellas. Su historia es increíble. Es una familia de siete hijas, y una tarde la mamá le dice a una de ellas, ve a traer pan dulce para merendar y 1 litro de leche. Y entonces la hija va, compra el pan dulce, trae ya la compra en sus brazos y ve pasar la bestia, es decir, el tren que transporta a los migrantes, y ve cómo uno de ellos les tira la mano y le dice, madre, tenemos hambre. Y ella, de manera inmediata, extendió los brazos y dijo, sí. Y alcanzaron a tomar la leche y el pan. Cuando llegó a su casa, su mamá le dijo, ¿qué pasó, hija? ¿Dónde está lo que te encargué? Ella venía llorando porque se dio cuenta que había hermanos migrantes hambrientos. Y entonces la mamá le dijo, ¿qué pasó? Dice, mamá, tuve que regalar el pan y la leche. Y dijo ella, qué bueno, hija. A partir de ahora vamos a regalar pan, leche, tortillas, arroz, lo que tengamos. Y es una familia extremadamente pobre que lo que hace de manera inmediata es ir a buscar la comida que los supermercados tiran normalmente antes de, ¿verdad?, de echarse a perder, ir a buscar quien les diera 30 kilos de tortillas diarios, 10 o 20 kilos de arroz, ir a buscar comida, esa comida que está a disposición, y que además ir a buscar también manos de ayuda. Y a partir de ahí las patronas empezaron a salir todos los días, cada vez que se escuchaba el pito, el sonido del tren, y a las vías con bolsitas repartiendo comida, alimento, agua, pero también mucho amor, que eso es lo que se necesita. Nunca he llorado, no me hagas llorar en esta ocasión. Me recordaste la historia y sí me conmueve, Es que es súper hermosa la historia. Nunca ni a los talones de las patronas, pero precisamente por eso te contaba. Estuve en el foro, fue un viaje de esos cansadísimos a Los Ángeles. Te vas en la noche del sábado, regresas en la madrugada para estar aquí. Literalmente llego en vivo y en directo.
al programa. Antes de que sigas, yo quiero un café, Ceci. No nos importa que se escuche el microondas para calentar el agua o la tetera, pero es que si no tengo un café no vuelvo a ser Gracias. persona, porque en realidad sí, el café es súper necesario, ¿no? Y para ustedes los que escriben. Los que escribimos sobre todo. Y más cuando te acostaste a las 3 de la mañana después de escuchar un maravilloso grupo de blues aquí en Chicago, en vivo, con los amigos, riendo muchísimo y disfrutando esta ciudad también de noche, porque Chicago también se disfruta de noche, ¿o no? Vicente, sí, claro, bueno, tú eres especialista. Claro. No, hombre. San Juana. Perdón porque te interrumpí. No, precisamente por eso uno se compromete a estos foros migrantes. Claro. Porque... Y tu presencia es muy importante. Si no lo hace alguien, o sea, si no lo hace uno, ¿quién? A mí soy afortunado, honrado porque me inviten como moderador, pero también es una retroalimentación de escuchar las historias de la gente. Ayer, por ejemplo, una señora daba su testimonio frente a los legisladores mexicanos, frente a los políticos estadounidenses que estaban ahí presentes, y se soltó llorando porque no la habían ayudado en el consulado a pesar de ser víctima de violencia doméstica. Proponía mejores condiciones en los consulados, solo por dar un ejemplo. Pero los que entendemos un poco el fenómeno migratorio acá en Estados Unidos, sabemos que no podemos darle la espalda al que viene atrás. Claro. Tal vez este fenómeno de sacar lo peor es del mexicano que nunca ha salido, que con mucho respeto lo digo, que se ha quedado en sus... Y cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Pero a lo mejor, solo a lo mejor, nosotros entendemos el fenómeno porque somos migrantes, o lo entendemos de otra manera. Y quería mencionar esto del foro porque creo que se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar las condiciones, en este caso de los mexicanos, porque eran legisladores mexicanos en Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, pero no podemos cerrar los ojos o dar la espalda a lo que pasa en nuestra frontera sur. Y me tocó pues mencionarlo también, ¿no? O sea, que no se nos olvide lo que está pasando hoy, porque también de esa 64 legislatura deben de salir mejores condiciones para los hermanos en tránsito. Bueno, es mi perspectiva. Ojalá. ¿No? Sí, hubo conclusiones interesantes. Pues ahí va. Y es importante que haya compromiso de al menos unos cuantos legisladores para que no legislen a lo que ellos creen que se necesita legislar, sino que entiendan de mejor manera y que lleven estas propuestas de los propios migrantes para que los conviertan en legislación y bueno, pues de los temas que estamos abordando. Lo que me sorprendió es que hubiera gente que estuviera apoyando el discurso de Enrique Peña Nieto, como tuviste en Twitter, en donde Salvador, el líder, muchas gracias, Ceci, wow, te debo una. Ya le hizo el día. Gracias, cariño, gracias. Sí, ya me hiciste el día, ¿eh? Voy a volver a ser aquí persona pensante. El caso es que yo vi ahí un tweet como respaldando el discurso de Enrique Peña, no sé si lo viste, sí. Que creo que incluso es gente que se conoce en el activismo. Sí, y que finalmente tú estuviste en desacuerdo y lo manifestaste, ¿no? Cuéntanos de eso. Sí, o sea, no puede uno de ninguna manera estar de acuerdo con la criminalización hacia el sur cuando exiges respeto hacia el norte. Claro. Y lo que hace Enrique Peña Nieto con yo creo que es uno de los más nefastos mensajes a la nación, es criminalizarlos. Es más, los pinta como violentos. Y desafortunadamente, con la ayuda de medios de comunicación y comunicadores que la verdad son igual de nefastos que el propio Enrique Peña Nieto. Yo no tengo nada personal contra Ciro Gómez Leiva, pero a nivel nacional, hablar de que por unos momentos México fue invadido, la connotación invasión significa lo peor y generar
ese pánico, ese miedo, exacerbar esto que estamos precisamente viendo. Es que además, Vicente, es inaceptable que el presidente Enrique Peña Nieto hable de documentación, de que estas personas tienen que tener documentos, cuando existen 12 millones de mexicanos sin documentos en Estados Unidos. Es decir, ¿en qué momento las autoridades mexicanas no se ven a sí mismas y no ven realmente el ridículo que están haciendo al expresar su rechazo a estos hermanos centroamericanos porque no tienen papeles? Pero ningún ser humano es ilegal y las fronteras son imaginarias, y lo vemos todos los días cuando tú vas al río Suchiate y ves cómo diariamente pasan cientos de llantas de madera, pasando mercancías y personas día y noche. Aquello es un trasiego. Entonces es una frontera imaginaria, pero desde hace muchos años, desde hace décadas. Entonces, decir que Enrique Peña Nieto tuvo un discurso coherente que le corresponde, pues no le correspondió y no estuvo a la altura el señor Peña Nieto. Y permíteme, Vicente y San Juana, darle un poco de apoyo legal a lo que está comentando San Juana. Lo vamos a decir una vez más, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que está unida Estados Unidos, a la que está unida México, y que se equipara en esos estatus de la ley a una constitución, pues está exactamente eso. No puede ser ilegal. Está en el artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y el artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Esa es la realidad. O sea, si es un acuerdo internacional al que está sujeto Estados Unidos y México. Entonces, se les cae el teatrito de esa forma. Claro, y además tenemos que recordar que México es un país históricamente de acogida. Y para ello hay que remontarnos al gobierno de Lázaro Cárdenas, cómo abrió las puertas a 25,000 españoles que llegaron y a quienes no solamente se les recibía con cariño, con respeto, sino con un sobre con dinero. A muchos de ellos se les ofrecía también una vivienda. Esa generosidad que nos distingue a los mexicanos, esa acogida, esa apertura, ese recibimiento, esa bienvenida, tiene que repetirse ahora con nuestros hermanos hondureños con más ganas, ¿no? Definitivamente. De hecho, qué bueno que mencionas ese caso, San Juana. O sea, esos refugiados republicanos después de la guerra civil y de la represión de Franco, la mayoría de ellos eran incluso huérfanos, sí. Niños que se quedaron sin nada y que México les abrió los brazos y les permitió quedarse. También los niños huérfanos o los niños que viajan sin compañía provenientes de Centroamérica tienen todo el derecho de ser acogidos por los mexicanos. Quiero, si me permites, mientras disfrutas tu café, a lo mejor este es un ejercicio que no te había tocado. ¿Cuál? Propongo. ¿Cuál? Leer tu artículo de opinión en sinembargo.mx, a ver si lo puedo leer bien y le puedo dar el sentimiento que buscabas, porque creo que es importante. Nunca lo había hecho con el autor presente. Déjame leerlo si te parece. Es el artículo que publicó, ¿qué fue? ¿Ayer? ¿Hoy? Esta mañana. San Juana Martínez, perdón, es que dice 12/4 de esta madrugada. Hoy lo titula Mexicanos racistas y clasistas como Trump. No los queremos, que regresen a su país. ¿Por qué no te los llevas a tu casa? En México ya somos demasiados pobres. El país no puede ni con los mexicanos, menos con ellos. Primero ayuda a tus connacionales de Chiapas. La mayoría son delincuentes, son ilegales y atacaron a nuestros policías. Que no entren, se van a quedar en México delinquiendo. Hasta que el gobierno saque de la miseria a los mexicanos podrán aceptar migrantes. No soy racista ni clasista, pero tengo sentido común. No hay condiciones para recibirlos. Hipócrita. En lugar de defender migrantes, defiende a los indígenas mexicanos desplazados. México es un país pobre, no tiene para albergarlos. Dales tu trabajo, refugio y alimento, sino que se regresen a su país. Primero los de adentro que los de afuera. No podemos mantener migrantes porque no podemos con los nuestros. No es xenofobia, es respeto que deben tener por México. No debemos meternos en problemas si no resolvemos los nuestros, que se vayan. Si los dejan entrar, aumentarán los guachicoleros y el crimen organizado. Estos migrantes serán reclutados por los cárteles. Nuestra nación debe ser respetada y que no entre ningún extranjero. Abre un albergue y con tu dinero dales de comer. Si abren la frontera les van a dar trabajo. ¿Y qué pasará con los mexicanos?
¿Quieres ayudar a los migrantes? Empieza por ayudar a los indígenas mexicanos. Tú eres la xenofóbica porque prefieres a los migrantes que ayudar a tu propio pueblo. Tú eres racista porque desprecias a tu propia raza y prefieres a los migrantes. Los hospitales están desbordados, ya no hay cupo en las escuelas, no podemos recibirlos. Son violadores, rateros, los migrantes son gente mala, son unos oportunistas, aquí hay mucha pobreza, que regresen a su país. La gran diferencia entre mexicanos y centroamericanos es la siguiente: mexicanos en Estados Unidos trabajan en lo que sea, centroamericanos delinquen o limosnean. Nos van a quitar los empleos. Los mexicanos apenas sobreviven con sus 88 pesos al día y no habrá empleos para todos. No podemos dar entrada a miles de personas en pobreza extrema, ya hay mucha pobreza en México. Si entran, habrá aumento demográfico y no hay políticas públicas para ellos. Son ilegales. Hay que hacer valer la soberanía nacional con documentación. Que su país se haga cargo de ellos. Nosotros no tenemos la culpa. Su calidad de vida mejor no puede pasar a base de invasión a la fuerza y a la costa de la tranquilidad de los mexicanos. Estos y miles de comentarios más he recibido, escribe San Juana Martínez en sinembargo.mx, en mis redes sociales sobre la caravana de migrantes. Así o más racistas los mexicanos. Así o más similares a Donald Trump. Así o más clasistas. Así o más xenófobos. Es impresionante la gran cantidad de mexicanos que han asimilado como propio el discurso de odio contra los mexicanos. Ahora son mexicanos los que odian a nuestros hermanos centroamericanos. Increíble, pero cierto. Hay mexicanos con los mismos argumentos utilizados contra nosotros en Estados Unidos. Pareciera que algunos de estos mexicanos forman parte del Ku Klux Klan, del KKK. Más que el discurso represivo de Enrique Peña Nieto, que era previsible, me preocupa esta manifiesta xenofobia a mis compatriotas. Una xenofobia que francamente no entiendo ni entenderé. No se puede poner puertas al hambre. Migrar es un derecho. Todos hemos sido migrantes alguna vez en nuestras vidas, o bien venimos de migrantes o tenemos parientes migrantes. Entonces pregunto, ¿por qué tanto odio contra los hondureños, contra los centroamericanos? ¿Acaso no es el mismo odio que sufren nuestros compatriotas en Estados Unidos? Jamás pensé ver al gobierno mexicano haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Jamás pensé ver a los policías mexicanos defendiendo las posturas de Donald Trump, un presidente racista, xenófobo, que odia a los mexicanos y que ahora felicita a los mexicanos por estar haciendo muy bien su trabajo. Quiero agradecer a México. México ha sido increíble y los líderes de México, ¿saben por qué? Porque ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos, dijo Trump. ¡Qué horror! Ahora el presidente estadounidense felicita al gobierno mexicano. No es nuestro deber hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. La caravana migrante, compuesta por niños, mujeres y hombres, pretende solo pasar por nuestro país y para ello se deben abrir las puertas. Todas las fronteras son imaginarias. Abran el paso a los migrantes. Ellos tienen derecho a libre tránsito porque ningún ser humano es ilegal. Solo quiero recordar algo antes de que empiecen a lanzarme insultos. Nadie deja su hogar y su país por gusto. Todo aquel que es forzado a desplazarse lo hace por necesidad. No perdamos de vista nuestra obligación de respetar la doctrina Estrada, la tradición mexicana centrada en la política exterior de México vigente desde 1930, el principio de resolución pacífica de los diferendos internacionales y el rechazo absoluto del uso de la fuerza. Además, tenemos un principio de no intervención. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra tradición diplomática, no deberíamos intervenir para nada en un conflicto entre Estados Unidos y la caravana migrante que solamente quiere pasar hacia su sueño americano. Tienen derecho a hacerlo y también a quedarse. Abrir las fronteras es también acoger a todos aquellos que quieran quedarse, así como el presidente Lázaro Cárdenas recibió a miles de españoles entre 1939 a 1942. México acogió entre 20,000 y 25,000 refugiados españoles. Nuestra historia es clara, somos un país de acogida. El racismo no debe tener cabida en nuestra raza. Recibamos a nuestros hermanos migrantes con el corazón y los brazos abiertos. Pues sí. De esto estamos hablando precisamente. Esa es nuestra declaración. Ojalá cada día más mexicanos reconsideren su posición racista, xenófoba, de rechazo hacia los migrantes y se unan, ¿no? Que abran sus brazos, su corazón y que empiecen a ayudar y que demuestren esa generosidad que históricamente nos ha distinguido. Aunque, para serte sincero, yo pienso que un racista es racista. Aquí en China, ¿ok? Aquí en China y por sus restos de los días. Amén. Bueno, ojalá y no. Hay una esperanza.
Ojalá que así sea. Les quiero invitar para que le den share, compartan esta transmisión si nos están siguiendo en Facebook Live. Comparta, dele share y regálenos un like, un me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Si me quiere seguir en mi página personal, búsqueme como Serrano Vicente y dele follow. También le pido que se suscriba. Ya tenemos más de 230,000 suscriptores en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. Ahí encontrará las entrevistas como las que tenemos con San Juana Martínez, con el padre Solalinde, con personajes de la política mexicana como Gerardo Fernández Noroña. Y un sinnúmero de entrevistas, enlaces, editoriales, mentadas de madre, aunque le chillen los oídos a mi querida San Juana. Ahí tenemos mucho contenido sin censura en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. También le pido, para evitar ataques y que nos bajen y nos tumben y nos limiten en redes sociales, que baje, que descargue nuestra aplicación Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos control al 100% de esta aplicación, y así que si algún día nos tumban de YouTube o nos tumban de Facebook o nos quitan, como ya pasó, nuestra cuenta oficial en Twitter, siempre tenemos la conexión a través de nuestra app. 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque retransmitimos el programa para aquellas personas que no puedan necesariamente conectarse con nosotros en vivo y en directo. Y a las personas que nos escuchan a través de nuestra plataforma telefónica, que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos, también les pido su apoyo, que pasen la voz. Ahora, que como siempre le digo, yo aprecio en el alma, estoy comprometidísimo con los que se comprometen conmigo. Nuestros patrocinadores, que tienen algunos ya más de 8 años invirtiendo su dinero de publicidad con nosotros, pero no es suficiente. Por eso apelo a nuestra audiencia, y entendiendo que ustedes entienden que nosotros no somos chayoteros, que nosotros no recibimos dinero ni queremos del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni lo recibimos de Calderón, ni lo queremos de López Obrador, que no queremos recibir ni del PAN, ni del PRI, ni de Morena, ni de nadie, que no tengo amigos en la política. Si usted cree que cumplimos con el objetivo, si cree que vale la pena un espacio independiente como Sin Censura, apóyenos, conviértase en un benefactor de Sin Censura, mande su superchat o haga sus aportaciones. Los superchats es el sistema que tiene YouTube para recaudar fondos. Ahí donde don David nos pone la flechita, está el signo de pesos o de dólares. Con su tarjeta de crédito le da clic, nos manda su aportación y mándenos un mensaje, y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Y como ya escuchó, Ceci Vega está al pendiente de los teléfonos. Si le resulta complicado esto del superchat, llámele directamente al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos, y desde México también se puede comunicar desde la frontera sur hasta la frontera norte. Recuerde que usted puede marcar desde México al 001 y lo ve en pantalla, 773-475-7214, 001-773-475-7214. De antemano, muchas gracias por sus aportaciones, muchas gracias por sus donativos, muchas gracias por convertirse en benefactores de Sin Censura, pero sobre todo por ser una audiencia diferente, inteligente, que exige más y mejores contenidos. Voy a la pausa y regreso con San Juana Martínez, que se toma su cafecito en Sin Censura en nuestros estudios esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Nada ni nadie nos detiene. Seguimos hablando sin censura con Vicente Serrano. Señora, señor,